Bienvenidas y bienvenidos a Háblame Derecho, el podcast de la Procuraduría. Les saluda Karen Avilés y estoy muy emocionada de estar nuevamente por acá, ya que es un espacio creado donde tocamos diferentes temas legales de interés para todos los salvadoreños. Este día vamos a tocar un tema bastante interesante y es las herencias. Aunque muchas veces creemos que este tema solo lo vamos a ver cuando ha ocurrido el fallecimiento de un ser querido, pero hoy vamos a ver la importancia de tocarlo para poder evitar conflictos, proteger el patrimonio familiar y también facilitar los trámites de las personas que se enfrentan a este tipo de situación. Durante este episodio también vamos a hablar de qué manera la Procu puede orientar a las personas durante este proceso. Y para desarrollar este importante tema nos acompaña Nuria Echegoyen. Ella es procuradora interina especializada en derechos patrimoniales, quien compartirá información clara y práctica para ayudarnos a comprender mejor este tema. Bienvenida a Háblame Derecho, Nuria. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en este espacio tan importante y poder platicar, ¿verdad?, con la población acerca de un tema de suma importancia para la población referente a las herencias. Asimismo, es importante porque acercamos los servicios que la Procuraduría General de la República brinda y que pone a disposición de toda nuestra sociedad. Y eso mismo mencioné al inicio porque hay muchos servicios que brinda la Procu y que no se dimensiona. Siempre nos han relacionado con cuota alimenticia, que sí lo tenemos, pero para que quede claro y que todos los salvadoreños estén sabedores que también tenemos este tipo de orientación y hoy vamos a aclarar dudas, confusiones que podríamos tener y para comenzar yo quisiera que nos explicara la diferencia porque muchas personas suelen decir que es lo mismo. Yo quiero saber la diferencia de herencia con testamento. Ok, sí, jurídicamente hablando Ok. son cuestiones totalmente distintas. Voy a tratar de explicárselo de una manera simple y sencilla para que nuestra población usuaria pues nos comprenda, ¿verdad? El significado de estas dos figuras. La herencia, cuando hablamos de herencia nos referimos a los bienes. Bienes, un conjunto de bienes, derechos y obligaciones o el patrimonio en general que una persona al fallecer deja y que estos bienes se transmiten a sus herederos por medio de unas diligencias que se llaman diligencias de aceptación de herencia. Mientras que el testamento, cuando hablamos de testamento, el testamento es un documento, es un acto jurídico que yo otorgo ante un notario y por medio del cual una persona en vida, ¿verdad? De una forma libre y voluntaria, pues decide y pone a disposición de cómo a quién van a ser transmitidas esos bienes que trabajó durante toda su vida el día que él fallezca. Entonces, en conclusión, el patrimonio, la herencia es el patrimonio de una persona, los bienes, el conjunto de bienes, mientras que el testamento es el documento formal y legal otorgado ante un notario por medio del cual se decide a quién se los voy a dejar. Muchas gracias, licenciada, por aclararnos la diferencia. Puede ser que ahorita digamos, ay, todavía, pero por eso hemos tenido este espacio, ¿verdad? A bien, para poder ir en el transcurso de este episodio, ir aclarando estas dudas. ¿Qué bienes pueden formar parte de una herencia? Usted ya nos explicó, ¿verdad? La diferencia, pero ¿qué bienes sí entran en la herencia? Ok, quizás antes de responderle eso, ampliar la primera Ok, respuesta que le di en el sentido de que podemos hablar de una herencia inclusive sin existir un testamento. O sea, ok, no es ok. necesario que exista un testamento para hablar de herencia, porque la ley ya también regula cuando una persona no ha otorgado un testamento, pues se llaman diligencias de aceptación de herencia intestada. Es decir, que no hay un testamento. Entonces no hay que confundirnos, ¿verdad? Si hay un testamento, se va a llamar así, diligencias de herencia testamentarias, y cuando no lo hay, pues diligencias de herencia intestada. Entonces no hay ningún Ujú. problema en el hecho de que pueda existir un testamento y no hay ningún problema en que no lo exista. Hay Perfecto. herencia. Entonces, en Ok. cuanto ahora sobre los bienes que pueden ser sujetos de herencia, pues prácticamente son
todos tipos de bienes, siempre y cuando pues sean de lícito comercio, ¿verdad? Quizás una clasificación general o global de los bienes, hablamos de bienes muebles y de bienes inmuebles. Dentro de esta clasificación pues se encuentran propiedades, casa, un terrenito, un lote, un vehículo, una motocicleta, a veces es solamente por una cuenta bancaria de ahorro que tenía la persona, por cobrar un seguro, por ejemplo, por cobrar mis ahorros, los ahorros que se tuvo en AFP. Entonces puede ser por diferentes situaciones que cada persona pues se acerque con el objeto de querer realizar este tipo de diligencias. Gracias, licenciada. Una de las preguntas y dudas que también se tienen y también a mí me surgen, y estoy segura que también las personas que nos están viendo la tienen, ¿quiénes tienen el derecho a heredar y cómo se determina la ley quiénes son los herederos? Porque está el caso, ¿verdad? Vemos una familia, ha fallecido un ser querido y hay 5 hijos, 3 hijos, sobrinos, nietos. ¿Cómo se determina al heredero? Vaya, cuando una persona no ha dejado un testamento, es la ley quien decide quiénes son los llamados a heredar. Ok. Entonces, ¿de qué ley hablamos? Hablamos del Código Civil, específicamente en el artículo 988. En dicho artículo ya se establece una serie de numerales en los cuales existen más de uno que son los llamados a heredar. Solo para ponerle un ejemplo claro y sencillo. El numeral 1 del artículo 988 establece de que los llamados a heredar son los hijos o hijas del fallecido, los padres del fallecido y la esposa o esposo del fallecido. Entonces, si no tengo a ninguno de ese numeral, entonces puedo pasar al siguiente numeral. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a la Universidad del Salvador. Pero obviamente es bien difícil que una persona que fallece pues no tenga, ¿verdad? Un heredero. En ese sentido, la ley lo que toma como base es el parentesco, ¿verdad? Yo tengo que comprobar la afiliación que me une con el fallecido. Tengo que ser familia. Y también quizás es importante aclarar que cuando nos referimos a hijos, tienen que estar legalmente reconocidos, porque son situaciones que se nos presentan en el diario vivir de nuestro trabajo. Sí. Que muchas personas llegan y dicen, mire, yo soy hijo, pero lastimosamente No no logró fue reconocerlo. reconocido. Entonces, esa persona, claro que tiene derecho, si logramos probar que efectivamente lo une el vínculo filial, pero debe de realizar un trámite previo en la unidad de familia con el objeto de lograr obtener los apellidos del papá, posiblemente, y poder acceder a la herencia de ese fallecido. Si no tengo los apellidos de mi padre y es a esa herencia a la que quiero acceder, no voy a tener oportunidad. Entonces va a tener que hacer un trámite previo y cuando lo finalice, si es favorable, entonces pasa con nosotros como unidad de derechos patrimoniales para aceptar herencia. Quizás otro punto también de suma importancia es que la ley dice el cónyuge tiene derecho o el conviviente. Entonces, Aunque legalmente no estemos casados, correcto. entro para Hay poder un obtener. derecho, exacto. Ok. Tengo la posibilidad de acceder a esa herencia que dejó mi conviviente, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Y esas son las cosas que la población muchas veces desconoce. Tengo que hacer un trámite previo de igual forma en el área de familia que se llama declaratoria de unión no matrimonial. Eso un juez de familia mediante un proceso pues establecen si yo era la conviviente o no del fallecido. Si es favorable para mi persona ese proceso, pues yo adquiero los derechos como si hubiese estado casada. Entonces ahí perfectamente sí ya puedo acceder a la herencia que dejó la persona con la que posiblemente conviví toda la vida. Pero un dato que la gente también desconoce es que para realizar el trámite de la unión no matrimonial hay un plazo y ese plazo es de 3 años. Entonces, a veces la gente llega pasados esos 3 años, cuando ya tienen 4 años después de que falleció la persona y llegan a consultar. Entonces, ahí sí se complica porque ya no hay forma de retroceder el tiempo y la ley, ese plazo es perentorio.
Es decir, pasados los 3 años después de que la persona fallece, es en ese lapso que yo debo de iniciar la diligencia en la unidad de familia si quiero llegar a obtener los derechos como si hubiese sido casada. Usted ha mencionado, licenciada, varios aspectos, como usted lo mencionó, muy importantes que tenemos que tomar nota. Uno, los plazos, porque eso suele suceder que uno dice, sí, después voy a ir y pasa el tiempo y vienen aquí, ¿verdad?, a que se les solvente y hay aspectos que la ley nos rige. Otra, que estaba pensando, la ley determina las personas que van a heredar y también distribuye los bienes, licenciada. No, Ok, vaya, eso quería saber porque me surgió esa duda. ok, la ley lo único que determina es quiénes son los llamados a heredar. Perfecto. La forma en que se van a distribuir es cuando se finaliza la herencia y, por ejemplo, si es una propiedad, entonces esa certificación de declaratoria de heredero, junto con otra documentación, yo la llevo a CNR y es CNR el que realiza el traspaso. Entonces es CNR el que distribuye qué porcentaje le va a tocar a cada uno de los herederos. Si son 5 herederos, pues le va a tocar en un 20% de propiedad. Muchas Y gracias. lo mismo aplica si se trata de un vehículo. Lo llevo a Sertrasen y Sertrasen distribuye los porcentajes. Nos queda muy clara. Muchas gracias, licenciada. Ya vimos el aspecto de la herencia, pero ¿qué sucede cuando una persona sí decide otorgar un testamento? ¿Qué beneficios ofrece tanto quien lo realiza como para la familia? Vaya, para la persona que lo realiza, pues considero que es de suma importancia porque es o ella específicamente quien decide a quién dejarle o a quién va a transmitirle lo que le costó tanto trabajo durante toda su vida. Cuando hay un testamento, no es necesario que haya un vínculo de parentesco. Yo se lo puedo dejar a una persona particular, que Ni no, es ni mi que familia. no pueden Ujú. ser mis hijos, puede que no sea mi esposa ni mis papás, sino que yo decido. Una amiga, se lo puedo dejar a un nieto, a alguien que un hijo de crianza, nos dice nuestras personas usuarias, ¿verdad? Entonces, no hay una restricción de que me limite a que se lo tengo que dejar a un pariente mío, sino que yo se lo puedo dejar a cualquier persona, siendo ella un particular. Entonces, esa sí es una gran diferencia entre la herencia testamentaria como cuando no hay un testamento. Entonces, ese es un beneficio, pues, porque yo decido. O sea, a mí me costó y el testador es el que decide a quién le va a dejar sus bienes. Obviamente, pues también garantiza que con ese documento, que es un testamento, se respete su voluntad. Se respete su voluntad y que además, pues, evitar conflictos con su familia, ¿verdad? Porque si la familia ya está enterada de que hice un testamento, pues se va a respetar eso, lo que dijo lo que se estableció en el testamento, que fue mi última voluntad. Así que eso es de suma importancia porque de esa manera evitamos en la medida de lo posible dejar problemas el día que uno falte. Sí, estamos hablando de este tema y sé que estamos en una sociedad o puede ser hasta personal tocar ese tipo de temas, ¿verdad? Y es como, no, yo todavía no voy a fallecer, ¿para qué voy a hacer un testamento? Pero vemos que podemos evitar muchos conflictos en la familia y lo que mencioné también, proteger el patrimonio familiar. Veamos el otro lado de la moneda, como dicen, ¿qué pasa cuando una persona no ha otorgado ese testamento y fallece? Usted me mencionó al inicio, pero para que nos amplíe mejor este tema. Ok, como le decía anteriormente, pues cuando no dejé un testamento ya es la ley la que define quiénes van a ser mis herederos. Entonces aquí ya no hay opción a que alguien fuera de lo que establece dicho artículo, que es el 988, pueda acceder a mis bienes. Como le comentaba, aquí ya no es que mi hijo de crianza, como yo lo eduqué, lo crié y todo, va a poder tener algún derecho sobre esos bienes. Ya no, porque aquí sí es requisito indispensable que yo pruebe el vínculo o el parentesco que me une con el causante. Por eso es que la ley, como le decía también, ya establece en el numeral 1 que son los hijos, los padres o la esposa del causante. Van a ser los primeros llamados
a aceptar herencia, ¿verdad? Y es bien difícil que una persona, pues, o no haya dejado algún hijo, o no haya sido casado, o al menos acompañado, o que sus padres no estén vivos, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de cómo funciona o son llamados a heredar cuando no he dejado un testamento. Y se tramita la diligencia de aceptación de herencia intestada ante los juzgados civiles o mercantiles correspondientes, pues, a nivel nacional. Muchas personas, licenciada, antes de fallecer, sí deciden organizar sus bienes, transferirlo a sus familiares, pero ¿qué opciones existen para hacer este tipo de trámites y qué aspectos deberían tomar en cuenta antes de tomar esta decisión que es bastante importante para la familia? Correcto. Antes de transferir Ujú. algún bien, porque nuestra gente o nuestra población usuaria así dice: "Ve, te voy a heredar en vida". Cierto. Entonces, la forma de hacerlo, pues las más simples son o por una compra-venta Ujú. o por una donación. Pero quizás en estos casos la recomendación que se da a las personas es que previo a realizar cualquier acto de que transfiere propiedades, asesorarse, buscar asesoría jurídica antes de realizar el documento, porque a veces ya hemos realizado el documento y entonces ahí es que preguntamos, pero ya está hecho, entonces ahí se complica. Entonces la recomendación quizás sería esa: busque asesoría para valorar cuáles son las opciones que mejor le conviene a cada caso, ¿verdad? Porque cada caso va a ser distinto y que le permita también ser organizado, ordenado, no dejar problemas y que garantice el patrimonio a su familia. Entonces, si usted busca una asesoría adecuada, especializada, pues va a evitarse muchos problemas y para ello pues tenemos la Unidad de Derechos Patrimoniales de la Procuraduría General de la República en las 18 sedes a nivel nacional. Y ahí me iba a detener, licenciada, porque ya estuvimos hablando de la diferencia de herencias, testamento, las personas que son los que pueden heredar, ¿verdad? Pero, ¿qué papel juega la PROCU en este aspecto? Usted ya mencionaba una unidad que está destinada para eso, con profesionales para poder brindar esa asesoría jurídica. Correcto. La Procuraduría, dentro de todos los servicios que brindamos, pues cuenta con una unidad que se llama Unidad de Derechos Patrimoniales y es específicamente en esta unidad donde podemos brindarle este tipo de servicios y de asesoría a nuestra población usuaria. Nosotros podemos iniciarle los dos tipos de herencia, tanto herencia testamentaria como herencia intestada, ¿verdad? Entonces no tenemos ninguna limitación. Nosotros podemos promovérselo cuando las personas son de escasos recursos económicos y no les permite, ¿verdad?, pagar un abogado particular o un notario particular, pues ahí existe la Unidad de Derechos Patrimoniales a nivel nacional, a la cual usted puede acudir a asesorarse, a consultar cuáles son los requisitos que va a necesitar para poder iniciar el trámite de aceptación de herencia, sea por la vía testamentaria o por la vía intestada, y ahí va a recibir pues una orientación adecuada y correcta respecto de lo que se puede hacer. Muchísimas gracias, licenciada Nuria. Finalmente, ¿qué recomendaciones desea compartir a todas las familias que nos están viendo con este tema de proteger el patrimonio, evitar esos conflictos relacionados con las herencias? Principalmente, pues quizás fomentar la cultura, ¿verdad? De ser organizados, darle la importancia de dejar en orden mis bienes, mi patrimonio, con el objeto de evitar conflictos o problemas el día que yo falte. Pero lastimosamente, pues en nuestra sociedad es bien poco la cultura de hacer un testamento, porque como usted bien lo dijo, pues nadie piensa, ¿verdad? A mí no me va a pasar esto, no sé qué. Entonces, pero la vida es algo que no la tenemos en nuestras manos y que no depende de nosotros, pero que si nos organizamos y tenemos nuestros documentos en regla, pues vamos a evitar posiblemente muchos problemas el día que yo falte. Así que el llamado sería ese, a darle la importancia a no dejar para después este tema y así garantizo a quien yo quiero dejarle estos bienes que me costaron el trabajo de toda mi vida. Muchísimas gracias, licenciada, por ese mensaje.
Agradecer también por haber aceptado nuestra invitación. La vamos a seguir invitando más seguido, Gracias. porque sé que ese es solo un tema de todo lo que ustedes ven en la unidad de derechos patrimoniales y que son muy importantes conocer. Y usted mencionaba algo que sí, en nuestra sociedad está como ese temor, yo no lo voy a hacer, a mí no me va a pasar nada, me da miedo, pero es más que todo, es una decisión responsable, tanto para nosotros y también para nuestra familia. Gracias por compartir esa valiosa información de las herencias, la importancia de planificar oportunamente la transmisión del patrimonio familiar. Gracias a todos los que nos han acompañado en este episodio de Háblame Derecho. Siempre les hago la invitación para que estén pendientes de cada uno porque traemos diferentes temas de los servicios que usted puede encontrar aquí en la Procuraduría. Esto fue Háblame Derecho. Nos vemos a la próxima.